¿Existe eso? Con la fuerza de la ruptura mandibular, mejor dicho, como un indicador, indicador de la disfagia. Entonces, este es un estudio transversal, dice cross-section. Yo le pedí al buscador que me encontrara, ojalá, estudios con esa característica, con ese diseño. Acá, por ejemplo, encontró otro más. Predictores de disfagia de sobrevivientes de cáncer de cabeza y cuello, un estudio transversal. ¿Sí? Aquí tendríamos, por ejemplo, para buscar un estudio transversal, no tendríamos que poner como qué tipo de artículo. ¿Cómo es tipo de artículo? En las cositas del origen. ¿Con filtro? No sé cómo ¿Filtro? sí. No, porque los filtros son casos clínicos, o sea, ensayos clínicos, metaanálisis, ensayos randomizados o sistemática. Para el próximo taller, ahí podemos usar ensayos clínicos o ensayos randomizados. Acá no hay, lamentablemente no hay filtros para este estudio observacional. Salvo que yo vaya acá. Veamos si está agregado o no. ¿No te contó? Pero sí está, a ver, veamos, reportes de casos. Hay reportes de casos. Hay reportes de casos. Es solamente un reporte de casos que nos puede interesar. Solamente reporte de casos. Pero acá, por ejemplo, en filtros adicionales, ¿sí? Ahí pueden buscar algunos artículos más, pero como les digo, está solamente reporte de casos. No salen más. Así que lo demás, ojalá buscarlo de forma manual. Pero por ejemplo, si en el filtro yo pongo ensayos clínicos, ¿todos los que van a salir van a ser solo ensayos clínicos? ¿Sí o sí? No. Se te va a filtrar alguno. O mejor agregarlo en el año. O sea, al agregar el LAN, tú estás como separando, mejor dicho, pidiéndole a la base de datos que busque una y otra. ¿Ah? Ambas. Y ojalá juntas. Ambas juntas. Pero eso no significa que me vaya a sacar, o sea, me vaya a excluir todo. Acá no está excluyendo revisiones, por ejemplo. Es una revisión. ¿Se dan cuenta que esa review no me la excluyó? Tampoco me excluyó esta revisión sistemática. Entonces yo tengo que estar atento dentro de lo que encontré, ojalá ver el título en primer lugar. El título normalmente va a decir que es transversal en este caso. ¿Sí? Porque va a decir que es cross-section. ¿Se entiende o no se entiende eso? Es como lo más básico. Y ahí tenemos 1, tenemos 2, seleccionémoslo, 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, ¿cierto? Tenemos 5, un estudio transversal, tenemos 6, otro transversal. Y tenemos 6 en la primera página solamente. Yo se lo quiero mandar a alguien por correo, se lo escribo y le mando eso. Acá hay estudios transversales. ¿Sí? Creo que entonces 4 transversal. 4, sí, todo lo que está marcado ahí con azul. Todo lo que está marcado con azul son transversales. Esa es una forma mediante PubMed. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Vamos a ver algo más específico aún. Entremos al Journal of Voice. O sea, ¿a qué cosa voy a entrar ahora? A una revista. Por ende, todo lo que me va a aparecer es de la temática de la revista. Por ende, todos los estudios que aparezcan ahora van a ser de voz. Acá, buscador, solamente busco cross-section. La temática me da lo mismo ahora, pero solamente busco el diseño. Y acá
debería ser un poquito más interesante la respuesta. Acá tenemos. Manejo de la vía aérea en cantantes, un estudio transversal, una encuesta transversal. Predictores de iniciación de terapia de voz, un estudio transversal. Tienen, mejor dicho, las mujeres voces más graves en el tiempo, un estudio transversal de mujeres australianas. Disfonía pediátrica, un estudio transversal sobre la subespecialidad en cuidados primarios, cuidados básicos. Y así, está lleno de estudios transversales. Profe, ¿cómo lo busco? Solamente el diseño. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ya. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer su trabajo sobre estudios transversales ahí, grupo 6, pueden solamente hacer eso. Y los 3 primeros son el trabajo, o lo que quieran, no sé. Está lleno, lo amarillo está indicando lo que yo. ¿Se entiende? Ya, agarremos uno ahora y bajemos. A ver. ¿Qué quieren? ¿Cuál quieren ver? Sí, sí. Veamos, las mujeres bajan la voz con el tiempo, no la bajan. Entramos al artículo, ¿cierto? Acá está el artículo. No lo puedo bajar libremente. Copio el título, copiar. Voy a mi base de datos. El Kernel of Voice es parte de Science Direct. Es parte de ingreso al recurso. Acá los datos que me piden son los míos, los datos del correo. Ya por si acaso no están, o sea, se los pide, son sus datos de correo, típico. Inicio de la sesión y acá está la base de datos. ¿Ya? Acá arriba yo puedo buscar según palabras, acá según revista y acá según autores. Como yo quiero asegurarme la vida, copié el título y busco según palabras. Copio el título, o sea, voy a buscar el título. A ver si está. Ya está. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es el problema? Es que el artículo es muy antiguo, 1998, por ende ya no. Hacemos algo más nuevo. A ver. Pero por ejemplo en Journal of Voice ahí no se puede, se va a hacer filtrar, ¿no? ¿Mm? Se puede filtrar igual por ahí. Sí, sí, acá por ejemplo. Acá. Profe, y acá, por ejemplo, si quisiera buscar un ensayo clínico, se pone igual que como se puso cross-sectional y... Acá. Artículo de investigación, artículo de revisión, caso clínico. Ahí tienen la opción. Editorial. De todas formas, se pone siempre el diseño ahí. Bajemos otro, El primero es del 2021. Algunos recién. El abajo 2023. Este 2020. A ver, efecto de la edad y género de las calidades acústicas según el paso de la vida. Ya. Se puede seguir diciendo. Pero. Ya, esto es del 2022. Copiar. Pego. Y ahí. ¿Cierto? Ver PDF. Ya está el PDF. ¿Sí? Sabemos que el estudio es un estudio transversal. Ahora, otra posibilidad de que yo vea que es transversal, primero el título. ¿Sí? Primero el título. Esa es una opción. La segunda, que no lo tienen todos los estudios, es que diga acá diseño. Hay algunos que dice, después del resumen dice diseño, y ahí dice cuál es. La gente no lo trae. Por ende, se puede tomar de ahí. Y la otra opción
es ver en la metodología. 200 participantes y creo que tampoco está declarado acá, pero está en el título. ¿Ciencia? Pero está en el título. Ahora, si yo no lo encuentro ni en el diseño como tal, ni en los materiales o métodos, ¿qué podría hacer? A no quedarme solamente con el título, ¿qué podría hacer? Copio el título y busco si está en algún lado. Acá. Acá está. El presente estudio busca investigar los efectos de la edad y el género según el paso de la vida en una escala que usa, usando mejor dicho, un método transversal. O sea, la otra opción es buscar en el PDF el diseño. Entonces, paso 1, el título. El título debería tener el diseño normalmente. Si no lo tiene, la opción diseño, o sea, dentro del resumen. ¿Sí? La opción 3 es que en los materiales o métodos esté el diseño declarado. Y la opción 4 ya directamente buscarlo. Y ahí me sale en algún momento que en este caso sale en el objetivo del trabajo. ¿Sí? Ahora estos estudios, como les digo, buscan evaluar en algún momento determinado, como el presente, como les dije en la clase anterior. Entonces todo lo que yo tengo está dentro de un marco de fechas, que fue justo en ese momento preciso. Y eso lo que hizo es probablemente tomar, en este caso, niños, adultos y adultos mayores y vio cambios, ¿no? Comparó los cambios. De hecho, si se dan cuenta, hizo eso, comparó cambios. Comparó cambios según población. ¿Se entiende más o menos? Ya, entonces, lo ideal es buscar en PubMed, si no encuentran ahí, ojalá ir a la revista directamente. Ir a la revista directamente y en la revista tener la posibilidad de ¿cómo se llama? De buscar el diseño. Por el nombre del diseño. ¿Sí? Por el nombre del diseño. ¿Qué otro diseño más tenemos según el taller? Casos clínicos. ¿Cómo se busca un caso clínico? Buscando. Tenemos 3.000 resultados. O sea, muchos casos clínicos. Si se dan cuenta, normalmente los casos clínicos están buscando entender o mostrar algún tipo de enfermedad que antes no se daba o no existía o no se conocía. Busquemos algún caso clínico que sea como más no tan médico, se puede decir. Acá hay un caso clínico. 2003 dice: siguiendo los resultados después de la cirugía para el submural. Parálisis unilateral del Parkinson. Este es un caso clínico que podría declararse. Entramos al caso clínico, copiamos el título, veamos su cara. Y ahí está, del PDF. Acá tenemos caso. Entonces, nuevamente, el título me va a indicar qué es lo que es un reporte de caso. Y en este caso, en la metodología, dice: este es un reporte de caso. ¿Sí? Ahora, realmente estamos hablando de 18 personas que participaron.
o que se estudiaron. Por ende es una ¿qué cosa? Un solo. Una ¿Cómo? es una serie de casos. Si tiene más de 4 a 10 casos, es una serie de casos. Si tiene un caso solamente, es un estudio de casos. ¿Sí? Si incluye solo un caso o una persona, es un estudio de caso, del caso. Si incluye de 4 a 10 hacia arriba, es el estudio de una serie de casos. Y este, como incluye 18 personas, es un Una serie de casos. estudio de serie de casos. Profe, y en la prueba va a poner casos así, no se vamos a tener que como de un ejemplo sacar todas las demás series en clases. No. Van a hacer ¿Y preguntas. cómo es fácil? Hacer preguntas de materia. Aún no sé cómo es en la prueba. Ah, no estaba pensando. Ya, entonces lo que está mostrando acá. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque es una persona, es una serie, o sea, es un caso? Y si de dos, tres. ¿Qué pasa cuando hay? También es caso clínico. Ah. Como caso. Se toma como caso clínico. Se toma como caso. Pero normalmente es uno o más. Me refiero a uno o muchos más. No es como que. Es como más extremos. A eso voy. Pero por ejemplo acá están todos los casos estudiados. Casos reportados con parálisis en ¿qué tiene? Parkinson disease. Te acaba mostrando problemas de voz si tiene o no tiene, qué sé yo. Y te muestra una foto de la parálisis que tiene por Parkinson. Eso es lo que hace un caso clínico. En otros casos te muestra la intervención. Pero ahí no deberíamos ser como de las 18 participantes. No, porque son muchas. Son muchas. Para que una revista te acepte eso, debe ser solamente online. Y estas revistas también van impresas, entonces ellos también ven el tema económico. Tener 18 fotos no es un buen negocio, es mucho gasto. Pero ese es un caso, si se dan cuenta, además son muy simples. En este caso son 4 páginas, son 3 páginas de hecho, porque la cuarta tiene mucho. Esta bibliografía que ustedes ven acá, no la han visto, me imagino siempre. Estos numeritos son propias de qué formato? Vancouver, ¿cierto? Propia de Vancouver. Ella tira. Es que vamos a decir una no sé. Veamos si hay algún caso más igual interesante con más información. Pero hay que primero Por ejemplo, el cigarro, el vapeo y el problema de voz. Veamos. si lo revisan, ¿Esto es un caso o varios casos? No dice mucho el resumen. Ojalá esté pegar. Ahí está. Esto es de este año, 2024. A cosita. 2 páginas tiene. ¿Y qué está mostrando? Está mostrando ni siquiera trae resumen. Profe, pero siempre igual aunque sea así de corto. Sí, porque el reporte de un caso. Son así de hecho. Son así. Acá probablemente está mostrando los efectos del vapeo en la voz solamente. No más que eso. Profe, ¿qué era el monte de sumario? ¿No es como el resumen? El resumen. Ah, ya. Pero este es un paper que es muy corto, si se dan cuenta. Es muy chico. Pero está mostrando una realidad que no se conoce mucho, porque esto de estar haciendo vapeo es como nuevo. Claro, por eso Común. Por eso esto es útil, porque está mostrando algo que no se conocía. Esto está mostrando estas cosas. La gente que vapea tiene estas inflamaciones, acá también, ¿se dan cuenta?
secreciones más espesas, que está indicando que la laringe también se inflama. ¿Dudas hasta ahí? Ya. Y busquemos un caso control. Estos estudios son más difíciles de encontrar, no son tan comunes. Y hay dos formas de escribirlo, con el guión y sin el guión. Veamos si existe con guión. Si se dan cuenta, me entrega un montón de casos. Factores de riesgo y protectores de la disfonía espasmódica. Un estudio de la salud. Este es el factor conductual de los niños con nódulos. Caso control. Probablemente miró al pasado y vio cómo se comportaban los niños con nódulos. Y quizá dice que se producen por cada razón. Esta es una información muy interesante. Copiar. Acá. Pegamos. Y ahí está. Ese es el estudio. Entonces, vamos nuevamente al artículo. El título ya dice que es caso control. Ahí está el diseño. Pero si yo quisiera más mayor como precisión, tendría que buscar acá. Si en algún momento el resumen dice la metodología o el diseño dentro del resumen. No lo dice. Acá no lo dice. Busquemos metodología. Acá dice metodología. ¿Sí? O sea, me dice y me lo corrobora. Qué información interesante tiene. Bueno, están los grupos, ¿cierto? Grupo control, el grupo con nódulo, el grupo caso. Entonces, según este estudio caso control, yo podría decir que los niños con nódulos tienden a ser más hiperactivos que los niños sin nódulos. Quizás meten más bulla, no sé. Quizás gritan más, quizás hablan más, qué sé yo. Eso es como el dato más relevante. Este valor P con asterisco me indica que eso es significativo. O sea, hiperactividad y eso. O sea, con este estudio puedo decir que los niños hiperactivos tienen más riesgo de tener nódulos. Eso me entrega el estudio a grandes rasgos. De hecho, la misma conclusión dice que no permite establecer causa y efecto a nivel conductual en esta muestra. O sea, según este estudio, los niños con nódulos no se diferencian conductualmente de los niños sin nódulos. Y te dicen todo lo contrario en caso. ¿Ya? Las cosas cambian. Y evolución, o involución. Pero se entiende más o menos. Sí. Caso control normalmente busca factores de riesgo. ¿Sí? Factor de riesgo, factor protector. Factor protector es el que me va a ayudar a no tener la enfermedad. El estudio transversal también ve factores de riesgo, pero en un momento determinado, puntual. Caso control normalmente, no pasa siempre, pero normalmente es mira hacia el pasado. ¿Sí? O sea, ve hacia atrás. ¿Qué es lo que hizo la persona? ¿O qué es lo que no hizo?
Y el estudio de cohortes va hacia él normalmente. No siempre es así, pero lo más común es eso. Ya, ¿se entiende hasta ahí o no se entiende? Ahora pueden hacer lo mismo con cada revista. Si ustedes quieren buscar en revistas de la hacha, pueden colocar lo mismo, el diseño. Cross-sectional, case control, case report. O sea, pueden colocar el diseño y ahí les van a aparecer estudios según diseño. Y en PubMed tienen que colocar el tema, el booleano y el diseño. ¿Sí? Profe, para el control 2 hay que elegir 2 papers distintos, ¿cierto? Creo que son 3 o no. Creo que son 3. A ver. La clase pasada fue la número 8. O sea, no, 6. Ah, no, 8. Son 3. Entonces ustedes van al PDF, por ejemplo este PDF, De cada uno. ¿cierto? Van a este PDF y lo descargan. Lo descargaron, guardar, y lo dejé acá, lo abro. Y ahí pueden marcar con el destacador. Ahí pueden marcar, por ejemplo, subrayar o resaltar. Ahí dice que es caso de control. O ahí queda marcado. Después se guarda claramente, porque no lo guarda automáticamente. ¿Sí? Eso se hace así, es así de simple. Características generales, teórico. Eso es teórico. Y después tienen que hacer un pequeño resumen de cada artículo. De 100 a 150 palabras por resumen. No más que eso. Y una vez hacen el resumen, colocan al lado la cita, como acá. Hizo el resumen del paper y coloqué la cita. Y después la bibliografía, tal como hicieron el trabajador. Y me adjuntan los artículos. Y ese es el trabajo. ¿Sí? Ya, entonces. Ya, entonces, si quieren ir a PubMed, como les digo, siempre el tema que me interesa, el booleano y el diseño. Veamos en Case Report. De acá sale disfagia, no sé, desarrollo neurológico. ¿Qué es NARS1? Profe, el artículo sí o sí se lo tenemos que pegar con el diseño destacado. Por ejemplo, acá. Da lo mismo que no tener título. Es que tienen que buscarlo. ¿Está en el título o está en el diseño del paper como resumen o está en la metodología? Una de tres. Una de tres. O el título, o el abstract, o en la metodología. Ahí tienen que ver dónde está. Por ejemplo, acá en PubMed. Disfagia y aspiración secundaria a un osteofito anterior cervical. Un estudio de caso. Ahí se ve. ¿Sí? Ahora, si yo quiero descargarlo de PubMed, ¿qué es lo que tengo que asegurarme? Que PubMed me entregue solamente artículos que tengan el total del texto. Ahí. Free full text. Artículo total gratis. O sea, que cuando lo uso mucho.
Acá, por ejemplo, disfagia orofaringea y aspiración, neumonía aspiracional, siguiendo, no, neumonía aspirativa, ¿no? Neumonía aspirativa, ¿sí? ¿Ah? Neumonía. Disfagia orofaringea, neumonía aspirativa, secundaria a la enfermedad de coronavirus. Acá está el artículo, puedo descargarlo de ahí o de ahí. ¿Dónde va a ser siempre mejor? De este libro. Siempre esa es la primera opción. ¿Sí? Voy a clic. Esta la tengo. Pero no está en PDF. Está en PDF. ¿Cómo lo bajo en PDF? Acá. Y acá está el PDF. Entonces, tenemos el diseño. ¿Dónde está el diseño acá? Ahí está el diseño. Pero hay que destacar una vez para que se salieron siempre los tres. No, con una barra. Con una barra. Pero deben tener cuidado. Porque algunas veces el título dice una cosa y el diseño complementa al título, o sea, pero la metodología complementa al título. Y viene otra cosa después. ¿Cómo? Hay veces que son casos, reportes de casos y revisiones de la literatura. Son dos cosas. Por ejemplo, acá estoy de dos. ¿Sí? Entonces, pueden colocarlo igual mezclado, pero lo importante es que tengan seguridad de que hay entre medio un estudio de caso, un estudio de reporte de caso, un caso control, un estudio de cohorte, lo que les toque. ¿Podemos solo dar un nombre del libro? ¿Cómo? Como para ver cómo se, en el título, como diría lo del ensayo clínico. Ah, bueno. Mira. Esto es muy simple. Busquemos la palabra que me interesa. Ya, voice. No creo que salga ahí, pero pensemos. Voice, ¿cierto? De ahí sale el bando. Clinical trial. Terapia directa e indirecta en niños con nódulos vocales, un estudio, un ensayo clínico randomizado. Clinical trial es ensayo clínico. Y en las revistas, siempre buscar, si es que le interesa algún tipo de estudio, buscar con el nombre del diseño en las revistas. Acá estoy en Journal of Voice, voy a buscar clinical, por ende me van a salir muchos ensayos clínicos de voz. Pero Journal of Voice tiene 2105 resultados cuando busco ensayo clínico. ¿Cuasi? No, cuasi no. Entonces, por ejemplo, acá está el efecto de los tubos en personas con Parkinson. Ensayo clínico. Eso es parte de la otra ruta. Por ejemplo, el uso de TENS baja frecuencia en personas con disfonía funcional. Ensayo clínico. Ya, ¿hay alguna duda hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ojalá sepárense en pequeños grupos y busquen algún artículo, ya sea un caso control, un reporte de caso o un estudio transversal, y marcan el diseño y después me lo muestran.